Feliz día del Señor, mi familia y amigos. Que Dios nuestro Padre continúe derramando de su gracia y su paz sobre todos ustedes. Hoy estaremos estudiando un nuevo capítulo de nuestra confesión de fe, pero antes acompáñenme a orar. Soberano Dios, confesamos que usted es el creador y el sustentador de todos y de todo, que eres eterno Padre amado infinito, inmutable en tu poder y perfección. Eres bondad y gloria, sabiduría, justicia y verdad. Nada sucede si no es a través de usted y por su bondad. Bendice nuestras almas en esta mañana con tu palabra preciosa. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y en la guía de tu Espíritu Santo. Amén. Mi familia, hace unas semanas atrás estuvimos hablando en el capítulo 2 sobre Dios, pero luego pasamos a estudiar el capítulo 3 y vimos su plan a través de su decreto. Hoy estaremos estudiando, con la ayuda del Señor, un nuevo capítulo de nuestra confesión, el capítulo número 4 de la creación, que en sí es su plan ejecutado en el tiempo, dejándonos ver que todo está entretejido, llevando en sí una unidad. Con los 3 capítulos ya abarcados, es decir, los capítulos del 1 al 3, pienso coincidir con ustedes de que nuestro Dios es mucho más grande de lo que nosotros creíamos. Hemos ido descubriendo en cada capítulo estudiado de nuestra confesión de fe a un Dios que es inconmensurable. Y a este Dios inconmensurable, ustedes y yo no lo podemos abarcar, no lo podemos comprender en su plenitud, ya que nuestras mentes son finitas y Él es infinito. Y lo infinito no puede ser abarcado ni comprendido en su totalidad por lo finito. Así es nuestro Dios, grande y majestuoso, por lo que hoy veremos en nuestra nueva exposición algo que surge de manera natural de esa grandeza del Dios que es un misterio, de esa esencia que es incomprensible y de esa soberanía absoluta surge lo que estaremos tratando en este día y que nuestra confesión en su capítulo 4 lo denomina la enseñanza divina de la creación. Por tanto, mis hermanos, hay aspectos sobre la creación que la ciencia no nos puede ayudar como quisiéramos, porque no caen dentro de la metodología científica. Las preguntas como, ¿qué causa que el mundo exista? ¿Por qué existe lo que vemos? ¿Qué propósito tiene? A estas preguntas la ciencia no puede darnos respuestas confiables, ni es lugar de la ciencia decirlo. Sabemos que el universo tiene un origen y lo creen también los hombres de ciencia, que por cierto, muchos de ellos rechazan y no creen lo que las Sagradas Escrituras hablan de la creación. La ciencia asegura que el universo tuvo un origen y hasta han llegado a vaticinar que el mismo tendrá también un fin, pero para nuestro beneficio. El Señor, nuestro Dios, único, vivo y verdadero, revela lo que no puede decir la ciencia, de que Dios es el que hace el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Y con qué finalidad o propósito? Bueno, para que su creación sepa que lo que Él hace, lo hace para manifestación de su gloria. Bien, la doctrina de la creación es muy importante porque nos va a ayudar a ustedes y a mí a entender nuestra relación con el Creador y sustentador de todos y de todo. Y esta es una de las razones por la que esta doctrina está presente en nuestra confesión de fe y que de manera inmediata pasamos a explicarla. Leamos el párrafo 1. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay,
ya sean visibles o invisibles en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Después de que hemos leído este párrafo, vemos en él de que posee varios aspectos a considerar, como el tiempo de la creación, es decir, que el mundo no es autoexistente ni eterno. También vemos que quién es el autor de la creación. También podemos darnos cuenta cuál es el propósito de la creación. Asimismo, la extensión de la creación, es decir, ¿qué fue creado? El universo fue formado por medio de un proceso, es decir, vemos el tiempo de duración de ese acto poderoso de Dios que es el de crear. Y también podemos ver el resultado de este proceso creativo. Se consideró que era muy bueno. Veamos el primer aspecto que nos revela el párrafo 1, y es el tiempo de la creación. El numeral 1 de este párrafo dice: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mientras que las Escrituras comienzan afirmando en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta afirmación de las Escrituras no hace más que indicarnos de que el mundo es creado y no autoexistente, como lo enseñan los hombres de ciencia de nuestra era. La frase "en el principio" marca el comienzo al tiempo, es decir, la creación da inicio a lo temporal, teniendo en consideración que antes de la creación ya existían las 3 subsistencias o personas en un solo Dios. Y así podemos ver cómo se entretejen la doctrina de la creación y la Santa Trinidad. Ahora bien, la ciencia relaciona tiempo, materia y espacio. Y antes de que Dios creara, solamente Él era. No había más, no había materia. Por lo tanto, no podríamos hablar de materia preexistente antes que el mundo fuera creado. Dios crea todas las cosas ex nihilo. Esta expresión teológica, ex nihilo, hace referencia a aquello que se crea a partir de la nada. Por lo tanto, mis hermanos, Dios creó el mundo libremente de la nada, de ninguna materia, espacio o tiempo preexistente. Bien, lo que hasta aquí ha sido mencionado, sé que no es tan fácil de asimilarlo, pero es lo que nos revela la palabra del Señor. Resumiendo el primer aspecto, el tiempo de la creación, podemos decir, cuando Dios crea, ahí inicia todas las cosas que Él creó. No existe el tiempo antes de la creación. Veamos el segundo aspecto que nos muestra este párrafo. Leamos el numeral 1 del 1 al 3. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Aquí podemos ver al autor de la creación, y es Dios, el verdadero Dios creador y sustentador de todos y de todo. Cuando en el IV siglo se reconoció en la doctrina cristiana de que Dios tiene 3 personas, algunos preguntaron, ¿cómo sabemos de que no se trata de 3 dioses distintos? Y la respuesta teológica que se dio es que todo lo que hacen las 3 personas siempre es una sola actividad. Y esto lo afirma la confesión aquí. Ahora, en cuanto a la creación, vemos que las 3 personas están distintamente involucradas en la creación. Vemos al Padre que habla, el Verbo hace, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. De alguna manera, algo estaba haciendo. Vemos a las 3 personas involucradas, pero se está llevando a cabo
una sola actividad. Y es la actividad de crear, hermanos. Jamás podemos decir que una de las tres personas es el que crea y las dos restantes solo observan, ya que es una actividad de un solo Dios. Leamos Génesis 1, versículos 1 y 2. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo en la actividad de crear. Ahora leamos una cita complementaria que la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En cambio aquí podemos ver al arquitecto de la creación, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, el Verbo. Recordemos algo, mis hermanos, y esto ya lo dijimos en el capítulo 2, de Dios y de la Santa Trinidad. Cada vez que ustedes y yo veamos los roles o papeles que desempeñan las tres divinidades, tanto en la creación como en la redención, debemos procurar no dividir a Dios, ya que Dios es uno. Pero sí podemos observar las distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación y en la redención. Pero no con respecto a la deidad, ni tampoco en importancia, menos en poder y mucho menos en atributos. ¿Por qué? Bueno, porque tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo poseen una esencia divina, una misma importancia, un mismo poder y los mismos atributos. Resumiendo, ¿quién es el autor de la creación? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora pasemos a ver el tercer aspecto. ¿Cuál es el propósito de la creación? Leamos el numeral 2. Para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eterna. Estas serían las causas final según lo entendemos los seres humanos. Leamos Romanos capítulo 1, versículo 20. Y yo lo voy a leer de la Biblia, Dios habla hoy. Dice así: pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso, los malvados no tienen disculpa. Podemos ver en este texto de que la creación transmite un mensaje claro e inconfundible acerca de la persona de Dios, su eterno poder. Ahora leamos el Salmo 104, versículo 24. Y asimismo leo de la Biblia, Dios habla hoy. ¿Cuántas cosas has hecho, Señor? Todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de todo lo que has creado. Este texto confirma que todo lo creado fue hecho con sabiduría por el único Dios que existe desde siempre. Resumiendo, sabiendo que la creación manifiesta poder, sabiduría y bondad eternos, este sería el propósito de la misma. Ahora bien, sigamos con el cuarto aspecto que se menciona en el párrafo 1 del capítulo 4 de nuestra confesión de fe, la extensión de la creación. Para esto procedamos a leer el numeral 3, que dice así: crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. La confesión afirma de que Dios creó todo lo que existe afuera de Él mismo. Se puede decir que dos cosas existen:
Dios que no tiene origen y lo demás que lo hizo el mismo Dios. Ahora bien, lo creado no es una parte de Dios o de su ser. Veamos esto, hermano. Escúcheme bien. Cuando Dios en Cristo entra a su creación, Él no se mezcla con ella, más bien se une. Es una unión en la cual la segunda persona, el Verbo eterno, toma para sí una naturaleza humana y sin confusión, sin mezcla, sin división y sin separación, la une a la naturaleza divina, pero la unión es personal. Lo divino no viene a mezclarse o a hacer algo que viole la distinción entre este eterno creador y su creación. Este es el tremendo misterio y el gozoso asombro de la maravillosa doctrina de la encarnación del Hijo de Dios. Todo lo que podemos encontrar visible o invisible, físico o metafísico, que no es Dios, tiene que venir de Dios. Por lo tanto, todo fue creado por Dios. Lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Los llamados seres espirituales como los ángeles. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Leo de la Biblia Dios habla hoy. En Él, es decir, en nuestro Señor Jesucristo, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, este texto nos recuerda que no debemos ser como los materialistas prácticos, es decir, solo tienen sus miradas en lo que pueden ver, pero se olvidan de la existencia de un mundo espiritual y de las cosas eternas. Resumiendo, entonces, Dios es el creador de todas las cosas, tanto físicas como espirituales. Ahora veamos nuestro quinto aspecto, es decir, el tiempo que le tomó a Dios crear. Leamos todo el párrafo 1 una vez más. Y dice así: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. Crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. La confesión afirma que todo fue hecho en el lapso de 6 días. Cuando decimos todo, es todo, porque así lo dicen las Escrituras. El tema de que el Señor le tomó 6 días para crear ha traído mucha controversia y un sinnúmero de debates a causa de las teorías modernas de la datación de la tierra, y niegan que la Biblia se refiere literalmente a periodos de 24/6. Hay que recordar que nuestra confesión, que es un resumen de enseñanzas divinas sustentadas por la palabra de Dios, estuvo mucho antes que los debates y de toda clase de discusiones y problemas. Por lo consiguiente, si tenemos que elegir quiénes tienen la razón, nos asiremos de la revelación divina sobre la razón humana. Así que, ¿por qué dicen las Escrituras de que Dios creó o hizo al mundo y todas las cosas que en él hay en el lapso de 6 días? Si Él pudo haber hecho todo en 6 segundos. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Yo creo que sí. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Pero creemos de que Dios se demoró con un propósito que Él nos ha revelado. ¿Y cuál sería este propósito? Es el de darnos un ritmo a la vida humana. 6 días de labor y un día de descanso para adorar. Es por esto que la Biblia nos enseña que Dios no creó al mundo más rápidamente
o más lentamente. Y es parte de los 10 mandamientos. Y parece mentira que es el mandamiento que muchos buscan cambiar. El lapso de 6 días es parte del diseño creado. Es la forma como debemos conducirnos. Tenemos 6 días, hermanos, para cumplir con todas nuestras actividades y un día de descanso. Dios no hizo esto porque le era necesario descansar a Él, sino que lo hizo por sus criaturas. Pensemos en esto, hermanos. ¿Acaso Dios requiere de un día entero para crear las estrellas? ¿Cualquier cosa que Dios va a crear requiere todo un día para Él hacerlo? ¿Será que en la noche no creó? ¿Será que solo durante el día pudo crear? ¿Cómo podemos saber lo que no se nos explica de este tiempo? Habíamos dicho que escogeríamos la revelación divina antes que el razonamiento humano. Por lo tanto, debe interesarnos más el 4º mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 20, desde los versículos 8 al 11. Por eso tenemos 6 días en nuestra confesión, y esto lo hizo Dios para nuestro bien. Ustedes y yo necesitamos tomar un día de la semana y consagrarlo al descanso, que es la adoración a nuestro Creador. Así como tenemos muy presente el de no tener dioses ajenos, el de no matar, el de no hurtar, debemos todos nosotros observar lo que Dios nos demanda en su 4º mandamiento. Nuestro Dios hizo todas las cosas de manera organizada y pausada. Lo hizo para enseñarnos lo importante que es que nos detengamos a observar un día en 7. Para no hacer más que dedicarnos a la adoración al Creador en ese día. Ruego, por lo que más queramos, hermanos, no lo ignoremos. Es parte de la creación, es parte de lo que hacía Adán y Eva. Es el ritmo que Dios le ha dado a la vida humana sobre este planeta llamado Tierra. Por tanto, ustedes y yo le debemos un día de cada semana para descansar en su adoración. Y esta acción de obediencia no debería ser una carga para nosotros. Recordemos que es parte del bien de la creación, del buen y benéfico diseño original. Me pregunto, ¿cuál es la actitud que estamos presentando actualmente ante este mandamiento? Pensemos, hermano, ¿lo estamos cumpliendo? Al inicio de este 5º aspecto mencioné que los 6 días de la creación ha originado mucha controversia y debates a causa de la teoría sobre la datación de la Tierra. Y también el no creer que la Biblia se refiere literalmente a 6 días de 24 horas. Hermanos, siempre debemos ser fieles a las Escrituras antes que a la ciencia. Pero si existe la posibilidad de que un creyente sostenga que esos 6 días no fueron escritos literalmente, ante esta posición solo nos queda mostrar gracia en esta área. ¿De acuerdo? Resumiendo este aspecto, creemos que la Biblia en el Génesis se está refiriendo a 6 días literales de 24 horas.
tiempo que le tomó a Dios crear al mundo y todas las cosas que en él hay. Y por último, vemos el sexto aspecto que contiene este párrafo, el resultado de este proceso creativo, y que se consideró muy bueno. Observemos esto, mis hermanos. Cada día que Dios completó su obra, vio Dios que era bueno. Pero notemos lo que dice acerca del último día de la creación. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Esto lo hallamos en Génesis capítulo 1, versículo 31. Vemos aquí que Dios mismo pronunció la perfección cuando la examinó por completo. Todo el trabajo creativo de cada día era perfecto. Es importante que reconozcamos que la creación que vemos ahora es una creación posterior a la caída. Sin duda toda muy buena, pero reconocemos también que la creación está contaminada por la caída, particularmente la humanidad. Resumiendo, recordemos que las obras de Dios son un reflejo de lo que Él es, y por tanto debemos entender que la creación fue originalmente perfecta y muy buena. Mis hermanos, después de haber hablado de la creación, pero de manera general en el párrafo 1, ahora veremos en el párrafo 2 la corona o cúspide de la creación, y es la creación del hombre. Leamos el párrafo 2. Después de que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciendo los actos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Bien, en este párrafo hay mucho de qué hablar, como la constitución del hombre, la identidad del hombre, aspectos morales, es decir, en qué estado se encontraba Adán y Eva, la posibilidad de obedecer o no, y aún las consecuencias de esa desobediencia. La libertad que tenían en ese momento. Todos estos aspectos no los tocaremos hoy, porque ellos tienen su propio capítulo aparte y que lo estaremos viendo en su momento oportuno. De hecho, mire usted, el primer punto que presenta este párrafo es sobre cómo está constituido el hombre, de qué está formado. Es algo que se verá detalladamente en el capítulo 31, que trata del estado del hombre después de la muerte. Y ahí se habla acerca del estado intermedio. ¿Qué pasa con los hombres cuando mueren? ¿Qué pasa cuando un creyente muere? ¿A dónde van? ¿Va algo a un lado o va algo a otro lado? Eso se explicará allí en el capítulo 31, en donde veremos toda la sustentación de la constitución del hombre. En este párrafo lo veremos de una manera general, porque aquí el punto primordial, mis hermanos, es resaltar que dentro de todo lo creado, la corona de la creación es el hombre. Ustedes se preguntarán ¿por qué? Bueno, porque de todo lo hecho de las criaturas que viven en esta tierra, solo el hombre es hecho para la vida con Dios. En otras palabras, solo el hombre es hecho para tener comunión con Dios. Miren ustedes, aquí no nos mencionan cuándo fueron hechos los ángeles. No lo sabemos. No es un asunto humano, pero sí sabemos lo más importante, y es de que Dios lo creó. Así lo mismo en el párrafo anterior, en donde mencionaba que Él hizo el mundo y todas las cosas
que en Él hay, ya sean invisibles o visibles. Y ahí encajan en lo invisible los ángeles. Pero no nos comenta cuándo exactamente fueron creados ellos. Si sabemos que fuimos hechos la corona de la creación en este mundo, los animales no lo son. Nuestros iguales son inferiores. Nosotros tenemos almas racionales, es decir, con la capacidad de pensar. Los animales parecen tener un cierto grado de inteligencia, pero su inteligencia está relacionada más con el instinto que con la razón. El entrenamiento de los animales no se hace razonando con animales, sino condicionando los instintos. Mientras que el hombre puede aprender a hacer deducciones, tomar decisiones basadas en la razón, y esto lo distingue de las otras criaturas de la tierra. Hay otra característica distintiva de los seres humanos, y es que ha sido creado con un alma inmortal. Tal vez nosotros no lo notemos a primera vista, porque la confesión lo menciona de manera muy natural. Pero el aspecto aquí es que se está diciendo cómo está constituido el hombre. Una parte material que es evidente, tenemos un cuerpo, pero también está haciendo referencia que los creó con alma irracionales e inmortales, que sería la parte inmaterial. Así nos creó Dios con una parte física y una inmaterial. Por lo tanto, según la palabra del Señor, nosotros estamos compuestos de alma o espíritu y de un cuerpo. Alma y espíritu son sinónimos. Pero muchos de nosotros sabemos que muchas iglesias evangélicas sostienen una posición llamada tricotomía humana o tricotomismo, o sea, que nosotros estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu, como que si el alma y espíritu fueran cosas distintas. Esa es la posición popular dentro del evangelicalismo actual, pero ningún erudito al día de hoy sostiene y defiende esa posición. Cuando las Escrituras trata la muerte, enseña la ruptura o separación del cuerpo con esa parte inmaterial y la trata de una manera sinónima. Veamos Mateo capítulo 10, versículo 28, y dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora veamos Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Dice así: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No menciona tres partes en Mateo, no dice que pueden matar al cuerpo, pero que no pueden matar al alma y al espíritu. Y en Eclesiastés está hablando de la muerte misma. El cuerpo va al polvo y el espíritu vuelve a Dios, que lo vemos que en la parte inmaterial el alma y el espíritu son sinónimos. Y la naturaleza de esta alma o espíritu es que nunca dejará de existir. Es inmortal. Es la afirmación de nuestra confesión. Así que, hermano, la doctrina de la inmortalidad del alma hace que el evangelismo sea importante y debe de llevarnos a la predicación del evangelio. Saber que el alma es inmortal le otorga un gran valor a cada alma. Y con ese gran valor viene una gran responsabilidad de que cada alma se cuide a sí misma y a las demás. Leamos el numeral 2 de este mismo párrafo. Siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. ¿Qué quiere decir que somos hechos a la imagen de Dios?
la pregunta más importante no sería definir esta imagen precisamente, es entender qué es lo que nos da esta imagen, qué es lo que nos da el ser así. Pienso que esta imagen nos hace actos para tener comunión con Dios. Dios no es como nosotros, no es criatura, Él es creador. Así lo dijimos cuando estudiamos el capítulo 2, de cómo Dios se relacionaba con las criaturas. Dios es muy diferente a nosotros, es un ser incomprensible, pero hay cosas sobre nosotros que reflejan cómo es Él. Y es lo que significa ser a su imagen y semejanza. Por esto nos podemos relacionar con Él. Las plantas y los animales no eran actos para tener comunión con Dios. Solo el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Todo lo que abarca esto me parece profundo y sin explicación completa. Pero lo que entiendo es que, siendo una imagen y semejanza divina, ustedes y yo podemos tener comunión con nuestro Creador. La confesión afirma algo de lo que esta imagen dice que podemos conocer. No necesariamente conocemos todo lo que Dios conoce, pero sí algo de lo que Él conoce y que los animales no conocen. Por ejemplo, la ley moral. Somos como es Dios. Seres morales, podemos distinguir lo justo y lo injusto. Y en el caso de Adán y Eva, antes de la caída, podían ser justos en toda su conducta, pues. Nosotros no lo somos, pero lo podemos distinguir. Imaginémonos todos nosotros que alguien le llega a robar a un ladrón y veremos que por más que este ladrón perjudique a otro, no le va a parecer bien que alguien le robe a él. Es parte del humano reconocer una injusticia cuando se la hacen a él. ¿O no es así, mis hermanos? Pero ninguno de nosotros hoy en día nos conducimos justamente, por más que lo podamos reconocer. Originalmente el ser humano sí lo pudo hacer. También la confesión afirma santidad de la verdad. Dios no nos creó faltos en esto, lo perdimos en la caída. El ser humano, antes de la caída, era un ser con santidad verdadera. Es decir, Adán y Eva eran seres con santidad verdadera en su pureza moral. No eran como los animales que no entienden las decisiones morales. Nadie puede culpar a un perro por no conducirse con santidad moral, pues. Pero el hombre es culpable porque es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y originalmente pudo conducirse con santidad. Por eso, dice la confesión en su numeral 3, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y, sin embargo, con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Otra vez, aquí vemos una distinción importante que podemos notar. Hay una habilidad natural. Pueden ser santos y en este momento, antes de la caída, tienen una habilidad moral. Pueden escoger decisión y responsabilidad que goza un ser humano y no un animal. La frase escrita en sus corazones es, por supuesto, un lenguaje metafórico utilizado para expresar un punto literal. Dios no inscribió físicamente la ley en el corazón físico de Adán y Eva, pero Dios literalmente colocó en la naturaleza misma de Adán y Eva la ley moral de Dios, es decir, los estándares de Dios de lo que está bien y de lo que está mal. Este tema lo desarrollaremos en el capítulo 19 de la ley de Dios. Ahora bien, la pregunta que nos viene a la mente es, ¿cómo sabemos que existía la ley moral en el corazón de Adán y Eva?
Bien, hay pasajes bíblicos que hablan de la ley universal presente en el corazón de toda la humanidad después de la caída. Pensemos esto, si esta ley moral estuvo presente después de la caída, ciertamente también estuvo presente antes de la caída. ¿Tiene sentido esto o no? Claro que sí. Leamos primero Romanos capítulo 1, versículo 28, y luego nos saltamos a Romanos 1:32. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Y nos saltamos al versículo 32, pero esta cita la voy a leer de la Biblia Dios habla hoy, que dice así, saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte, y sin embargo, las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. En Romanos 1:28, y como ellos en el pasaje se refiere a todas las naciones, y así todas las naciones conocen el decreto o la ley de Dios. Y aquí nacería otra pregunta. ¿Cómo adquirieron las naciones este conocimiento del decreto o la ley de Dios? Bueno, porque está escrito en su corazón. Leamos Romanos capítulo 2 del versículo 14 al 16. Nos da más luces de aclaratoria. Lo leo de la Biblia, Dios habla hoy. Porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley. Pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. El día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al Evangelio que yo anuncio. El apóstol Pablo indica explícitamente que la ley moral está en todos los corazones, incluso en aquellos que no tienen la ley mosaica. Por lo tanto, basándonos en los pasajes anteriores, nos podemos dar cuenta que la ley de Dios también fue escrita en el corazón de nuestro primer padre, ya que nuestros primeros padres fueron creados en justicia y verdadera santidad. Así lo dice Efesios capítulo 4, versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esto nos indica, mis hermanos, que existió un estándar o ley de lo que constituía rectitud y santidad antes de la caída. Y esta ley en su corazón, Adán y Eva tenían el poder de cumplirla. Ahora, sabemos muy bien que hay una diferencia entre conocer la ley de Dios y cumplirla. La ley fue escrita en su corazón, lo sabían, lo amaban y tenían la capacidad de cumplirla y hacerlo a la perfección. Después de la caída, nuestros primeros padres perdieron esa capacidad de cumplir la ley de Dios. Por su pérdida, toda su posteridad también perdió esa habilidad moral y por lo tanto ya no queremos escoger lo santo y necesitamos rescates. Concluye el capítulo 4 con el párrafo 3 que dice, además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Este mandato representa dos cosas. Una de ellas es la que conocemos como el pacto de obras, que dice, haz esto y vivirás. En ese caso, hacer algo es no violar la prohibición. El estado original del ser humano era tal que podía y quería guardar este mandato. Pero sabemos que ese pacto de obras lo violaron.
Y por eso necesitamos un nuevo pacto, el pacto de gracia. Hablar de pacto es una explicación teológica de lo que ocurre en Génesis y lo estaremos estudiando en el capítulo 7 de nuestra confesión de fe. La segunda cosa que representa este mandato es un recordatorio que no solo de pan, en este caso de fruta, el hombre vivirá, sino de toda palabra, guardando la palabra de Dios, que dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Esta revelación especial de la voluntad de Dios también incluyó una revelación de la consecuencia de la desobediencia. Por lo tanto, el juicio de muerte dado a nuestros primeros padres y toda su posteridad era perfectamente justo. En el estado anterior a la caída, Adán y Eva eran felices. Para ser preciso, estaban felices en su comunión con Dios. Esto nos enseña que la única motivación para ser verdaderamente feliz fue y sigue siendo la comunión con nuestro Creador, mis queridos hermanos. Cuando reflexionamos sobre su patrimonio, es decir, el paraíso antes de la caída, nos entristece que ese paraíso se haya perdido. Pero aquí viene lo alentador, mis hermanos y amigos que hoy me escuchan. Digo que es alentador saber que en Cristo Jesús nos encontraremos en el paraíso. Recordemos las palabras de Jesús al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿En qué consiste este paraíso? Jesús no se lo describe al ladrón, ya que lo que el ladrón únicamente necesitaba saber era que Jesús estaría allí con él. Toda la Escritura señala al paraíso futuro como un lugar donde Dios habita con su pueblo, mis queridos hermanos, por la obra de Cristo y el poder transformador del Espíritu Santo. Por tanto, para finalizar, solo los elegidos son hechos aptos para tener comunión con su Creador allí. Oremos. Padre, después de haber visto este capítulo, en donde eres el Creador de todo, no permitas que perdamos de vista que nosotros y todo ser humano que has creado hemos sido hechos a tu imagen. Nunca nos dejes que dudemos de esto acerca de nosotros, ni de cualquier hombre o mujer, porque hacerlo te niega la gloria que merece tu nombre. Tu semejanza reflejada en nosotros testifica que te pertenecemos en cuerpo y alma. Amén.